Bueno, bienvenidos a un encuentro nuevamente asincrónico del curso de Derecho Internacional Privado. El tema del cual abordaremos hoy es la doctrina del reenvío. Esta doctrina del reenvío hace parte de la teoría del conflicto de las leyes y ha resultado en los últimos años un mecanismo bastante eficaz en la resolución de las situaciones privadas internacionales, toda vez que esta doctrina permite o procura facilitar la designación de un ordenamiento jurídico que sea competente para la resolución de las situaciones privadas internacionales, de ahí su importancia. Esta doctrina, al igual como venimos venido diciendo durante todo el semestre, demuestra que el derecho internacional privado ha venido desarrollando a lo largo de muchos años diferentes metodologías que le permitan mejorar sustantivamente la forma en cómo se resuelven las situaciones privadas internacionales. Esta doctrina, que es utilizada por diferentes países y en situaciones bastante particulares, pues ha tenido amplia aceptación por diferentes estados, por diferentes ordenamientos jurídicos, que incluso ya han venido a regularse a través de diferentes acuerdos o tratados internacionales, lo que incluso facilita específicamente la aplicación de esta doctrina del reenvío, que, como veníamos diciendo al inicio del video y como también mencionamos en nuestro encuentro sincrónico, para quienes tuvieron la oportunidad de asistir, facilitan, y el propósito es identificar con mayor asertividad cuál es el ordenamiento jurídico que va a conocer de fondo la situación internacional y, en consecuencia, pues una vez realice la aplicación de sus normas sustantivas, pues va a dar la consecuencia jurídica sobre esta situación. Para esto empecemos con la revisión de los tipos de conflictos de leyes que se pueden generar. Reconocemos que existen dos tipos de conflictos: los conflictos de carácter positivo y otros conflictos de carácter negativo. Cuando abordamos los conflictos de carácter positivo, entendemos que existirán entonces dos o más legislaciones que, una vez identifican los puntos de conexión que presenta la situación internacional, se declaran competentes para regular una situación internacional, ya sea porque se ve involucrado algún factor de carácter personal relativo a los bienes o al lugar de los hechos, o incluso si ante la existencia de un acuerdo internacional se genera un compromiso directo sobre un ordenamiento jurídico por lo cual éste se ha de declarar competente. Entonces lo que vemos aquí es que ante los conflictos positivos no generan la necesidad de la técnica del reenvío, toda vez que esta técnica es utilizada en los casos en los que ningún ordenamiento jurídico se declare competente, y por eso se da la necesidad de hacer este ofrecimiento de competencia o el ofrecimiento de consulta sobre si el ordenamiento jurídico considera tener o no competencia respecto a la situación privada internacional. De ahí a que, como observamos en esta diapositiva, encontramos que los conflictos de carácter negativos, que son aquellos en los cuales ninguna de las legislaciones que puedan verse involucradas por los puntos de conexión acepte competencia sobre la situación privada internacional para regularla y, en consecuencia, para otorgar una consecuencia jurídica. Esto significa que entre los conflictos positivos y negativos, los que dan origen y lugar y razón de ser a la doctrina del reenvío son los conflictos de carácter negativo, porque, como se observa allí mismo, al no tener ninguna legislación que acepte su competencia, se hace necesario hacer la consulta, hacer la indagación, para que a través de las normas de conflicto, de los ordenamientos involucrados, finalmente se encuentre al ordenamiento jurídico competente. Bien, ahora revisemos las formas de aplicación que existen del derecho extranjero y su relación con la técnica del reenvío. En primer lugar, abordemos la tesis de la referencia mínima. Con respecto a esta, que tenemos que tener en cuenta que la competencia para la posibilidad de aplicar el derecho extranjero se entiende únicamente en los casos en los que la situación internacional involucre específicamente la aplicación de la norma sustantiva, de una norma interna del derecho extranjero. De ahí que una situación internacional solo de la posibilidad de aplicar el derecho extranjero porque hay un elemento dentro de la situación internacional que involucra es un aspecto exclusivo del derecho interno del otro país. Por ejemplo, si estamos hablando
de asuntos relacionados con bienes, tendremos que entender que en la mayoría de las legislaciones, y como hemos visto a lo largo de lo que profundizamos en el desarrollo histórico del derecho internacional privado, la ley aplicable a los bienes está determinada por su situación, bien sea entendida en este caso como el territorio o el domicilio de su propietario. Ahora bien, cuando revisamos la tesis de la referencia máxima, entendemos que la situación privada internacional y hace referencia a la aplicación de un derecho extranjero no solamente en las normas sustantivas que están involucradas dentro de la situación privada internacional, sino porque incluso en las normas de conflicto, es decir, las normas que están diseñadas para resolver las situaciones privadas internacionales, entre otras para la localización de la situación privada internacional dentro del ordenamiento jurídico, también dan la posibilidad de que se aplique ese derecho extranjero. En consecuencia, es sobre esta tesis de la referencia máxima donde encontramos que se hace mucho más posible que se vea aplicada la técnica del reenvío. Por eso podemos entonces entrar ahora a los supuestos sobre los cuales se desarrolla la doctrina del reenvío. Partimos en primer lugar de que ante la diversidad de puntos de conexión que existan, y ustedes recuerdan que habíamos mencionado los puntos de carácter personal, los que pertenecen al estatuto real, otros puntos que son de carácter institucional o aquellos puntos que están relacionados al lugar de los actos o por ejemplo a la autonomía de la voluntad, la posibilidad de que estos puntos de conexión existan pues generan que las normas de conflicto terminen de alguna u otra forma con el propósito de garantizar que la situación privada internacional de tránsito hacia su consecuencia jurídica pues que sea finalmente designado un ordenamiento jurídico extranjero. Los puntos de conexión generan esa vinculación sobre una situación previa internacional de diferentes ordenamientos jurídicos que por alguna razón tengan algún punto que los involucre. Posterior a ello, estos puntos de conexión activan las normas de conflicto que cuando se activa sobre ellos el proceso de consulta respecto a su aplicabilidad o no sobre la situación previa internacional, terminarían definiendo si ha de aplicarse un derecho extranjero y si se ha de aplicar ese derecho extranjero que se considere que su aplicación sea íntegra y que en consecuencia ese derecho extranjero termine siendo u otorgando la solución material a la situación privada internacional. Es probable que una vez se hagan esos procesos de remisión, la norma extranjera, que también en principio es una norma de conflicto, al hacer el proceso de consulta determine si decide o no aceptar ese ofrecimiento de competencia, en cuyo caso tendríamos la posibilidad de que aceptara la competencia, un primer escenario, pero también que viéramos que este ordenamiento jurídico no aceptara la competencia cuando se realicen las consultas dentro de sus normas de conflicto y en consecuencia la remita a la ley del foro. La ley del foro entendida también como la ley del ordenamiento jurídico que primero conoció el caso. Si se diera esta posibilidad, este escenario de que la norma extranjera, la norma de conflicto extranjera, a quien se le ha hecho el ofrecimiento de competencia, no la aceptara y la regresara a quien primero hiciera el ofrecimiento, es decir, al foro, estaríamos ante un caso o un supuesto de reenvío de primer grado. Sí, y vamos adelantándonos un poco para recapitular lo que ya hemos visto, en caso de que el derecho extranjero no regresara al primer ordenamiento jurídico que ofreció, sino lo enviase a un tercero, estaríamos nuevamente ante un supuesto de reenvío, pero en este caso de segundo grado. Conozcamos ahora el primer caso de derecho internacional privado que dio origen a la doctrina del reenvío, y es un caso conocido como el caso Forgo de 1878. Para contextualizarnos un poco, este caso lo protagoniza un señor llamado Javier Forgo, o Xaver Forgo, en su nombre original, quien a la corta edad de 5 años se traslada junto a su señora madre hacia Francia, específicamente una localidad ya denominada Pau. Allí adquieren el domicilio conforme lo establece la legislación francesa y el señor
Xavier Forgo o Javier Forgo hace toda su vida en Francia. Luego, en 1869, a los 68 años de edad, fallece. Al momento del fallecimiento, Javier Forgo no tenía ni esposa ni descendientes y solo tenía unos parientes colaterales del lado materno. Al momento de su fallecimiento, el señor Forgo no tenía ni esposa ni descendientes, solo parientes colaterales del lado materno. No deja testamento, pero sí dejó un patrimonio compuesto por una muy buena cantidad de bienes muebles. Al respecto, entonces, inicia todo el litigio respecto a qué va a pasar con este patrimonio. Inicialmente, la legislación francesa asume que este patrimonio que ha dejado el señor Forgo debe pasar a favor del Estado francés. Entre otras, ellos sustentan esa argumentación según lo contemplado en su legislación del Código Civil, ya que ellos establecen dentro de su legislación que la sucesión debe regirse por el lugar de domicilio del causante, lo que da la posibilidad a que sea el ordenamiento jurídico alemán quien pueda intervenir o procurar reclamar competencia bajo esta situación preinternacional. Es que pese a que el señor Forgo había hecho toda su vida en Francia, este no había solicitado el documento que le permitiese verificar o comprobar su establecimiento de domicilio en Francia. Por esa razón, se consideraría que el domicilio de derecho del señor Forgo aún estaba en Alemania. Entonces, solicitado pues justamente esta competencia por parte del ordenamiento jurídico alemán, Francia, que en primera instancia había designado que el ordenamiento jurídico competente iba a ser el ordenamiento jurídico francés, decide hacer un envío al ordenamiento jurídico alemán para que sean ellos quienes a través de sus normas de conflicto conozcan de la situación prueba internacional y se esperaría que también la resolvieran. Sin embargo, cuando llega ante las normas de conflicto de Alemania esta situación prueba internacional, el ordenamiento jurídico alemán también identifica que ellos reconocen que ante este tipo de sucesiones intestadas y teniendo en cuenta el lugar de la situación de los bienes, esta debería resolverse por el territorio donde se encuentran los bienes y por el domicilio del causante o el último domicilio del causante, que terminaría por ser reconocido como el territorio francés. En este orden de ideas, lo que sucede aquí es que pese a que Alemania había declarado como un posible competente, termina por regresar la situación prueba internacional a Francia, configurando así un reenvío de primer grado. Entonces entramos a profundizar nuevamente sobre una conceptualización de la doctrina del reenvío, a partir de la cual entendemos que el juez encargado de resolver una situación privada internacional reconoce, partiendo de las diferentes particularidades que hagan parte de la situación privada internacional, a saber, los puntos de conexión o los métodos de las calificaciones, este juez que es encargado de resolver la situación privada internacional conoce de su derecho, de su foro, pero también abre la posibilidad de que acepte la aplicación de un derecho extranjero. Esto en razón a que si el juez decide aceptar la competencia que le ha sido otorgada por otro ordenamiento jurídico, estaría reconociendo que en ese otro ordenamiento jurídico se ha aceptado como válido y como materialmente aplicable su derecho. Aunque también aquí se incluye la posibilidad no solamente entre dos ordenamientos jurídicos que puedan reclamar la competencia, sino ante la posibilidad, nuevamente por las particularidades que ofrezca la situación internacional, de que se aplique un derecho tercero, un tercer derecho. Esto en razón a que en un mundo como el nuestro, y por eso hablábamos de un mundo hiperglobalizado con demasiadas conexiones entre las personas, las empresas, esto significaría que se abre la posibilidad de que ya no sean únicamente dos los países que
puedan estar participando en estos envíos y reenvíos de competencia, sino que incluso se abra la posibilidad de participación de terceros. Y estos terceros podría ser una cantidad ilimitada, dependiendo obviamente de las particularidades y de los puntos de conexión, pero se abre la posibilidad de que sean muchos más estados los que en últimas puedan ser declarados competentes, porque dentro de la situación preinternacional hay un punto de conexión que los vincule. Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que se dé el reenvío, para que se configure y sea posible la doctrina del reenvío? Primero, que la situación preinternacional se presente, obviamente, y que cuando se haga el proceso de las calificaciones y se estudie y se evalúe cuáles son los elementos que vinculan a esa situación privada internacional, a la norma interna, a la lex fori o a la ley extranjera, a la lex causae. Cuando se identifican los elementos que vinculan hacia la lex causae, entonces las normas indirectas, las normas de conflicto, van a designar a un derecho extranjero. Y ese derecho extranjero entonces va a significar que se implique la consulta de la norma indirecta empleada, es decir, que el otro ordenamiento jurídico a quien se le designó como competente realice su consulta de sí o no son competentes. Lo que va a resultar de esta consulta es que la norma indirecta extranjera o devuelva a quien primero hizo el ofrecimiento de competencia o confíe esa situación preinternacional a otro estado. Ahora observemos la teoría de la corte extranjera o la Foreign Court Theory, que funciona como un principio del derecho internacional que facilita precisamente la designación de la competencia de un derecho extranjero. Esto con el propósito de que no haya una denegación de justicia. Quiere decir esto que no encontremos que los ordenamientos jurídicos por no querer aceptar la competencia sobre una situación preinternacional, entonces empiecen a hacer un uso excesivo de esta técnica del reenvío y únicamente entonces estén reenviándose entre sí esta situación preinternacional en razón a que, por ejemplo, encuentren que no hay un punto suficientemente vinculante hacia su ordenamiento jurídico o porque consideren que este reenvío no garantice precisamente que se reconozca de fondo la decisión que tome un derecho extranjero en los demás. Entonces esta teoría plantea lo siguiente: la norma de conflicto designa a la norma extranjera, esa norma extranjera significaría que se convierte en el derecho material aplicable y es un derecho material aplicable extranjero. Significaría que el juez nacional, el juez del foro, quien primero conoció la situación preinternacional y quien ha designado a la norma extranjera como la norma aplicable para resolver y dar una solución de fondo a la situación preinternacional, estaría aplicando de forma indirecta un derecho material extranjero. En este orden de ideas, como decíamos, lo que se garantiza es que no haya una denegación de justicia y en consecuencia, pues esa situación privada internacional sea resuelta de fondo en alguno de los ordenamientos jurídicos que se vea involucrado por los puntos de conexión. Analicemos ahora las clases de reenvío que hay. Decíamos en el encuentro sincrónico y reiteramos en este encuentro asincrónico que consideraremos solo las dos primeras clases de reenvío que existen. La primera de ellas es el reenvío de primer grado. En este ejemplo tenemos que el derecho extranjero que se ha considerado como aplicable remite al derecho privado del juez del foro. Esto es, que el derecho del foro que ha designado como aplicable, como competente al derecho extranjero, ese derecho extranjero regresa o reenvía al derecho privado del foro la situación privada internacional para que ese sea quien la conozca y la resuelva de fondo. Ahora, en el reenvío de segundo grado, partiendo del supuesto en que un país A remite al país B, este tendrá la posibilidad de reenviar ese supuesto, de hecho esa situación preinternacional, a un tercer estado. Y tal como hemos mencionado en nuestro encuentro, este tercer estado puede ser literalmente un tercero, un cuarto o un quinto. Es decir, esto nos aclara que no existe un reenvío de tercero, cuarto, quinto grado. Siempre que estemos ante la presencia de que el primer estado a quien se le envió el ofrecimiento de competencia reenvía a su vez a un tercero, estaremos frente a un supuesto
de reenvío de segundo grado. Por último, en el reenvío doble lo que encontramos es el siguiente supuesto. Un país designa como derecho aplicable a un derecho extranjero, a un juez extranjero. Este aplica un reenvío de primer grado, es decir, lo reenvía al juez del foro, al primer juez que conoció esa situación penal internacional, y este a su vez remite nuevamente al derecho que fue considerado aplicable desde el primer envío de competencia. Esto se le denomina entonces un reenvío doble porque se aplicaría en dos oportunidades el reenvío de primer grado. Se envía la competencia, se regresa y se vuelve a enviar para que finalmente sea el ordenamiento extranjero quien actúe como derecho aplicable para la situación penal internacional en cuestión. Observemos que existen 4 casos en los cuales no es posible la aplicación del reenvío. El primero obedece a la autonomía de la voluntad. Este punto de conexión aplicable en materia de contratación implicaría que en un contrato las partes acuerdan dentro del mismo contrato que en caso de que se dé una controversia o en los casos que sea necesario, se ha de remitir a un ordenamiento jurídico en específico, por lo cual está determinado claramente y dentro del contrato cuál es el ordenamiento jurídico competente. En razón a esto, no es necesario o no se hace necesaria la designación de un ordenamiento jurídico porque ya el contrato reconoce cuál es el ordenamiento jurídico competente. En segundo lugar, tenemos el criterio de favorabilidad según la cual se ha de considerar aplicable la ley que resulte más favorable a la parte más débil de la situación o el supuesto jurídico que se ha presentado en el marco de un conflicto de leyes. Como ejemplo de ellos mencionábamos la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, que establece que se ha de considerar como competente a la autoridad que le resulte más favorable al interés del acreedor. En este orden de ideas, no es posible el reenvío toda vez que, según lo contemplado en la Convención Interamericana, se fija de forma anticipada cuál sería la autoridad competente dependiendo de los intereses de las calidades del acreedor y del deudor. El tercer caso en el que no es posible el reenvío está determinado por la forma de los actos jurídicos. Recuerden que estos actos jurídicos normalmente se rigen por el lugar de celebración de los mismos. Esto se fundamenta en el principio del locus regit actum, principio del derecho internacional privado del cual ya hablamos anteriormente. Y el cuarto caso en el que no es posible la aplicación del reenvío está ligado a la validez de los contratos internacionales y esto se basa en las normas convencionales que aplican los diferentes estados con respecto a la ley aplicable a los contratos internacionales y estableciendo que estos convenios internacionales han acordado que se tendrá como ley sustantiva, es decir, como ley material aplicable, la que de mejor manera logre identificar y garantizar la validez de un contrato, en este caso, pues internacional. A continuación observamos un diagrama que resume la estructura o el funcionamiento del reenvío de primer grado. El supuesto de hecho que se genera en el estado del derecho A es conocido por las normas de conflicto que designan a la norma de conflicto del derecho del estado B, el derecho extranjero, y a su vez son estas normas de conflicto las que analizan o consultan sobre la situación internacional y determinan que deben regresarla al primer estado que ofreció la competencia. Cuando se da este regreso, el derecho o las normas de conflicto del derecho del estado A trasladan esa situación internacional hacia las normas sustantivas donde pues se ha de darla o se ha de encontrar la consecuencia jurídica a la situación privada internacional. Ahora observemos el reenvío de segundo grado. En este caso tenemos que una situación privada internacional que se ha generado en el estado A, la norma de conflicto de ese estado va a remitir a la norma de conflicto del estado B y a su vez ese con sus normas de conflicto reenvía al derecho a las normas de conflicto del estado C y será este tercer estado quien va a tener la posibilidad de
asumir la competencia y por lo tanto trasladar esa situación privada internacional hacia sus normas sustantivas para que allí obtenga la consecuencia jurídica, o regresarla o bien sea al estado B o al estado A para que allí se obtenga entonces la consecuencia jurídica. Por último, elaboré aquí el diagrama del reenvío doble. Es un poco más complejo por la cantidad de flechas, como ustedes pueden observar, que indicarían entonces esos traslados de la situación previa internacional entre dos estados. La norma de conflicto del estado A remite a la norma de conflicto del estado B. Este hace sus consultas inclusive con las normas sustantivas y determina que debe aplicarse el reenvío de primer grado. Aquí el estado A entonces también hace su propia consulta, incluso también con sus normas sustantivas, y determina finalmente que es el estado B quien debe resolver o quien debe otorgar la consecuencia jurídica a la situación privada internacional. De allí que se considera entonces que se configura un reenvío doble, pero estaríamos ante la presencia de un reenvío de primer grado aplicado en dos ocasiones. De ahí el nombre de esta técnica. La actividad complementaria propuesta para el desarrollo o para, digamos, la evaluación, parte de la evaluación de esta actividad de la doctrina del reenvío, consiste en la elaboración de un cuadro comparativo respecto a argumentos a favor y en contra de la doctrina del reenvío. Para ello, pueden consultar en diferentes bases de datos, documentos, papers, en fin, el material que ustedes consideren pertinente para consolidar la información en este cuadro comparativo. Una vez lo hagan, van a plantear una postura crítica, es una postura personal, argumentada y muy bien fundamentada sobre lo que ustedes consideran respecto a la eficiencia de esta doctrina del reenvío. ¿Vale la pena o no aplicarla? ¿Es aún hoy eficiente en este siglo XXI con este mundo tan interconectado, tan hiperglobalizado? Eso ustedes lo van a plantear. ¿Cómo se evalúa ese planteamiento? A partir de la criticidad, de qué tan crítico, qué tan fundamentado y argumentado sea la postura que ustedes planteen y qué tan sólidos sean los argumentos tanto a favor como en contra que encuentren respecto a esta doctrina del reenvío. El envío de la actividad se ha fijado ya para la clase, para que lo entreguen como fecha de límite el día de la clase y tengan en cuenta este plazo porque pues no se va a ampliar. De esta manera llegamos al final de este encuentro asincrónico del curso de Derecho Internacional Privado, cuyo tema fue la doctrina del reenvío.